Bienvenidos a Mimbre, un espacio en el que todos tejemos la paz. Estamos en Riohacha, capital de La Guajira, desde donde veremos cuáles son los retos de la implementación del Acuerdo de Paz con respecto a los puntos 5 y 6. El punto 5 es el acuerdo sobre las víctimas y el punto 6 establece los compromisos sobre implementación, verificación y refrendación de lo acordado. El departamento de La Guajira, uno de los más bellos de Colombia, es también uno de los más golpeados por la violencia histórica y por problemas medioambientales. Según el Registro Único de Víctimas, más de 115.000 guajiros sufrieron afectaciones por el conflicto armado. Los retos de la implementación del acuerdo final en el capítulo de víctimas son de urgente superación, pues los derechos de las víctimas son el núcleo de cualquier acuerdo de paz. Varias instancias tienen a su cargo la atención a las víctimas, algunas creadas antes de la firma del acuerdo, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral, creada en el 2012 a partir de la Ley 1448. En el Acuerdo de Paz, como parte del compromiso con las víctimas para atender la garantía de restablecimiento del ejercicio de sus derechos, se creó el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, el Gobierno Nacional se comprometió a crear instituciones para fortalecer el sistema entre el 2017 y el 2018, a reparar a los sujetos colectivos entre el 2018 y 2031 y a avanzar significativamente en la reparación integral entre el 2017 y 2031. Yo nací aquí, en este pueblo, rodeada de este mar que ustedes ven aquí. Aquí nací yo, Buenaventura. ¿Cómo lo ven? ¿Escuchan? ¿Escuchan las olas del mar? ¿Escuchan cómo golpea el mar contra la pared? Así se vive. Bueno, yo decidí ir contra viento y marea hacia el teatro porque creo perdidamente de que el teatro salva a las personas, porque a mí me salvó. Yo gracias al teatro me conocí y conocí muchas cosas las que yo tenía guardadas. Y creo perdidamente que el teatro transforma vidas porque a mí me transformó. Entonces soy muestra viviente de esa transformación que hace el teatro. Y una transformación para bien, porque ya tu imaginario, tu conocimiento, tu mente, tu misma forma de hablar cambia. Bueno, mi mami es de Cali. Ella llegó aquí a la ciudad de Buenaventura a los 15 años. A los 18 años tuvo su primer hijo. De ahí para acá tuvo muchos más, somos 7. Cada uno de nosotros tiene un papá diferente. Pues cosas del destino, ¿no? Que cuando uno se mete en una relación y esta no funciona, pues uno abandona y consigue otra. A causa de eso mi mamá tuvo 7 hijos. Uno de mis hermanos es blanco. Siempre vamos por la calle y la gente no cree que es mi hermano. Lo confunden con mi marido o algo diferente. Mi mamá ha sido padre y madre para nosotros. Es una mujer que ha luchado severamente para sacarnos adelante. Con lo poco o nada que ha conseguido y que la vida le ha dado, pues nos dio estudio a todos. Cada uno eligió qué quería hacer, pero a todos nos dio la oportunidad de escoger y entrar a una universidad, entrar a una carrera o hacer algo. Yo soy la única que tengo un título de licenciada en arte dramático en la Universidad del Valle, como les dije anteriormente. Y bueno, mi mamá ha sido el motor de esta casa. Nosotros siempre hemos estado con ella. Y bueno, ella es como la que nos guía, el polo a tierra de esta familia. Aquí en mi casa vivimos 5 personas. Mi mami, mis 2 hermanos menores, mi hermano mayor, el blanco, y yo. El resto ya todos tienen sus familias, sus hijos y viven en otras ciudades o en otros barrios de la ciudad. La relación hubo un tiempo que se fracturó. Cuando tomé una decisión que cambió mi vida, ¿no?
Era una decisión que yo ya tenía, pero que no había comentado, no había compartido con ellos. Cuando yo dije abiertamente que sostenía una relación con una mujer, ahí la relación entre ella y yo cambió. Porque para los papás es difícil aceptar que su hijo tenga una inclinación sexual diferente, ¿no? Estuvimos separadas, mi mamá le dio muy fuerte, ella estuvo en un tratamiento psicológico, pero luego, gracias a eso, pudimos rescatar ese tejido que se había roto a partir de esa información que yo le di. Y ahora estamos más unidas que nunca. Creo que ahora sí estamos más unidas que ayer. Pues fue un poco traumático, lo digo así porque estuve muy delicada de salud. Fue una sorpresa porque nunca noté en mi hija ese cambio, siempre la vi normal, como todo padre o madre. Siempre quiere que sus hijos sean como pues Dios lo trajo al mundo a uno, hombre, mujer, ¿sí? Y tuve hasta con psicólogos. Mi trabajo, no me concentré mucho en mi trabajo. Estuve a punto de perder mi empleo. Y gracias a Dios, unas personas muy conocedoras del tema me guiaron, ¿sí? Y me hicieron ver las cosas de otra manera. Al cabo que acepté a mi hija, aunque hubieron factores en los cuales mi familia siempre me la tildaba y me decían que yo era la culpable, cuando si uno como padre no elige el sexo del hijo, sino que pues nace y uno debe aceptarlo. Sé que cometí un error al comienzo cuando empecé a rechazar a mi hija, pero no era por su derivación sexual, sino que más bien por el qué dirán, porque me guié más al qué dirán que al lazo que nos unía como madre e hija. Bueno, ella se llama Yuri, ella vive en España. Nos conocimos en una de las vacaciones de ella aquí en Buenaventura porque tiene familiares. Fue una noche de una fiesta porque tenemos amigos en común. Ella llegó, hicimos contacto visual, baile va, baile viene. Y bueno, hasta que formalizamos una relación 3 meses después. Ya llevamos 5 años. Ella se quedó 3 años aquí en Buenaventura desde que empezamos la relación, pero luego volvió a irse porque pues allá es donde ella trabajaba, es donde ella vive con su mamá, su papá. Y bueno, le hemos puesto todo el ánimo del mundo. Ella me apoya mucho en mi carrera. Al principio no le gustaba para nada. A nadie le gusta que la gente estudie teatro. A nadie le gusta que uno sea artista. Fue complejo en ese sentido, pero ella también me ha apoyado inmensamente y desde la distancia. Es una relación muy bonita que hemos sabido llevar. La primera de todas es la obra que monté con los chicos del colectivo Juvenil Semillero de Teatro, que es el grupo que yo dinamizo en la fundación. Es una obra que habla sobre el maltrato hacia la mujer, porque es un tema que se está viviendo y que siempre se ha vivido, que se ha mantenido callado y que las mujeres de una manera u otra hemos despertado. Esa obra la monté porque yo he vivido lo que es la violencia sexual. No es una violación de penetración, que uno diga, pero sí de miradas y de señalamiento. Entonces, y muchos de los chicos que están ahí lo han vivido. Decidimos montar esta obra y la hemos presentado ya 7 veces aquí en Buenaventura. Y la gente ha quedado impactada, porque lo mostramos de una manera tan sutil que la violación la reflejamos a través de una sandía. ¿Cómo se puede, reflejar una violación a través de una fruta? La gente queda súper impactada al verla. Es una obra que deja mucho de qué hablar y mucho de qué pensar, ¿no? Qué preguntarse uno como espectador y uno como actor. Otra de las obras que me mata y que he estado empeñada profundamente es una obra que se llama Huir, Migraciones. Habla sobre la migración, de las diferentes formas de migrar. Porque la gente cree que migrar es irse de un lugar a otro. Pero también está la migración de un niño
cuando nace y es abandonado y pasa de mano en mano. Está la migración de una persona que sufre de Alzheimer y pasa de corazón a mente y su mente vive viajando constantemente. Y está la migración obligatoria, que la misma sociedad y la misma falta de oportunidades te lleva a eso. Estas dos obras son las que me han mantenido viva, las que me tienen apegada al teatro, porque son obras que yo represento. Y en Huir son 3 historias de personas diferentes, somos egresados los que la hacemos, son compañeros egresados. Y dentro de esas historias está la mía, que fue la migración de mi papá, y de todo lo que produjo esta migración. Siento que estas 2 obras son las que me han tenido, hay muchas más, pero estas son las que me han tocado realmente porque son construidas desde lo que sé, desde mi ser, como decimos en el teatro, desde el barro, desde la mística. Entonces, estas 2 obras son las que siempre me tienen como en pie de lucha, porque hablan y dejan un mensaje claro e impactan en el espectador. Maravilloso, porque me he dado cuenta que tengo una hija maravillosa. Lo que menos esperaba o lo que yo le dije cuando ya dialogué con ella, le dije, vea mami, no quiero verla hacer espectáculos en la calle, usted siempre debe prepararse y seguir como ha sido hasta ahora, que nadie tenga algo malo que decir de usted, sino que digan, bueno, ella es lo que es, pero es una niña muy recta, correcta en sus haceres y quehaceres. Cuando de pronto se escuchó una explosión, ahí estábamos, mirando a nuestro alrededor. Que acepten sus hijos tal cual como son. Solo se podía Que al contrario de darle las espaldas, le den apoyo. ¿Me escuchan? Porque quién más que uno como madre es quien puede apoyar a sus hijos en este trance que ellos, ya que la sociedad los señala. En ocasiones se les maltrata, ¿sí? Porque no quisiera ver a ningún hijo o hija que esté pasando por circunstancias similares y que ellos sientan el rechazo. Porque a la vez que yo soy madre, también estoy educando niños y siempre estoy guiando a estas familias, ¿sí? De que para que ellos en algún momento que les suceda algo similar a lo que me pasó, sepan afrontarlo, sepan llevarlo adelante sin rechazarlo. ¿Están escuchando lo mismo que yo? ¿Alguien escucha eso que yo estoy escuchando? Eso, el silencio. El silencio. Eso escuchamos esa noche. Es un ruido espantoso. El silencio. Sobre el punto 5 del acuerdo de paz, ya se cumplió con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la creación de la Justicia Especial para la Paz. La Comisión de la Verdad ha venido llevando a cabo diálogos regionales para realizar diagnósticos participativos que ayuden a esclarecer las causas del conflicto y encuentros por la verdad y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. También estableció 28 casas de la verdad en donde las víctimas y responsables dan testimonios y los orientadores apoyan a las víctimas en la ruta de atención del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El reto de la comisión es finalizar la fase de escucha y sistematización de la información para dar inicio a las de análisis, contrastación y profundización que llevará a la adopción de medidas para la difusión del informe final de esta comisión y su integración a los archivos del Museo Nacional de la Memoria Histórica en 2021. En Mimbre queremos hacer una reflexión sobre cuáles son los retos que vienen para los puntos 5 y 6 del Acuerdo de Paz correspondientes a víctimas e implementación. Y para hablar de este tema nos acompañan víctimas, representantes de las víctimas. Están con nosotros Alfredo Palencia, director de la Unidad de Víctimas en el Departamento del Atlántico, y María Jovadis Londoño, profesora, también víctima, de San José de Uré en Córdoba. Y comienzo con usted, profesora. ¿Cómo ha sido o cómo le ha ido a las víctimas durante estos 3 años de la implementación de los acuerdos de paz? Bueno, a las víctimas nos ha ido
en un primer momento, un proceso esperanzador, un proceso, yo podía decir que bueno, cierto, cuando comenzamos, porque se logró despertar como esa motivación para que la gente hable, la gente diga qué es lo que le pasó, qué es lo que siente y qué es lo que sueña también. Entonces, en un primer momento fue muy interesante porque pudimos participar, pudimos hablar. De hecho, nosotros decíamos que por primera vez, en medio de todos estos años de guerra, se nos pregunta qué es lo que nos pasó, ¿cierto? Y eso fue muy chévere porque empezó como a devolvérsele como una esperanza a las personas, se le empezó a devolver la fe como el sueño, el anhelo de que el territorio cambie, ¿verdad? Para bien. Pero logramos plasmar todos estos sueños, todas estas esperanzas y luego cambió. O sea, la dinámica cambió, ya no fue una dinámica de consultarte, como que de unir fuerzas para que el proceso continuara como venía, sino que sentimos como que se desbarató algo y se empezó a seleccionar que este sí, que este no, y una selección hecha ajena al territorio, que el otro no sabe por qué yo clasifiqué eso, ¿verdad? Entonces se argumentaba de una falta de presupuesto, pero entonces si no hay para implementar un acuerdo como se viene pensando, como se viene armando, dejemos la cosa quieta más bien, pero no clasifiquemos porque se ven unos favorecidos, entonces siempre va a existir, pero aquel por qué le dieron y a mí no, eso es otra guerra, ¿sí? Esa es otra guerra que se implementa en el territorio, porque todo el mundo esperaba, ¿verdad? Y esperaba con fe lo que iba a pasar. Y en este momento pues ya no sabemos ni si el que clasificó va a llegar a algún puerto seguro, porque ese que clasificó se le están colocando unos nuditos, como unas trabitas. De hecho lo experimentamos hace poco que en lo de PEDET seleccionamos una serie de proyectos y de esos proyectos los que logramos asistir, bueno, como este tiene doliente, entonces este sí, este no trajo doliente, entonces este se saca. Entonces sí te das cuenta, entonces, lo que logramos enterarnos de la reunión fuimos poquitos y además que nos dan una serie de cosas para hacer el proyecto que ningún campesino va a acceder a eso. Ni nosotros los profesores pudimos, en el tiempo que nos dijeron para llevar un borrador, pudimos llevarlo, por la cantidad de arandelas, digo yo, de requerimientos. ¿Qué va a saber un campesino que traiga yo no sé qué de la tierra, que traiga yo, que la gente, no sé, unas listas de gente que la gente no podía estar como ni uno pues que hubiera en el proyecto de pronto que por error se haya inscrito en otro, entonces ya será motivo para excluirlo. Entonces, viste, una serie de elementos como de trabas, que digo yo, que nadie alcanzó. Yo creo que ninguno de esos proyectos de esa zona clasificaron, porque no hubo quien los hiciera. Señor Palencia, ¿y cuál es la situación de la atención de las víctimas en el Departamento del Atlántico? Bueno, este es un departamento que se caracteriza por ser, digamos, receptor de víctimas del conflicto armado. Hoy por hoy hay unas 243.000 víctimas aproximadamente que fueron registradas en su momento en este departamento, de las cuales unas 175.000, digamos, son atendidas de manera directa, dado que frecuentan tanto nuestros puntos de atención como nuestros centros regionales. Estamos cumpliendo con el deber que tenemos que cumplir como Estado, atender a las víctimas del conflicto en el tema de asistencia humanitaria, en el tema de la reparación integral y de manera precisa en el tema de la indemnización. Durante este periodo, profesora, se han venido adelantando procesos de reconocimiento de quienes cometieron estos actos victimizantes. ¿Cómo ha visto este proceso? Bueno, los procesos de reconocimiento a las víctimas, primero que todo, en un principio las víctimas individuales de sus muertos, de su gente, ese proceso más o menos llegó en un 70%, podemos hablar, porque mucha gente quedó que no fue escuchada, ¿cierto? Y otros que sí alcanzaron. No sabemos por qué se suspendió ni nada, pero no se terminó. O sea, son procesos inconclusos. El de reparación colectiva que trabajamos,
vemos que ese proceso, ahí tenemos muchos proyectos que benefician a toda la comunidad, tanto en el casco urbano como el rural, pero en este momento quedaron comunidades excluidas que podían acceder. Y ya hay que no se puede, o sea, no pueden participar, no, organizaciones de base que no pueden participar, no entendemos por qué. Entonces, de todas maneras, de eso que se seleccionó, que iba a ser beneficiado, también vienen los proyectos como mediditos, como racitos, como muy, no sé, austeros demasiado, ¿no? Como muy cerraditos. Entonces, no sé, creo que son maneras de matar la esperanza. Profesora, pero han sido importantes estas acciones de reconocimiento. Muy importante, porque nadie se había acercado a ese territorio a ver qué era lo que nos estaba pasando, ni qué nos había pasado. Y sentirnos nosotros que se nos estuvo en cuenta, eso es una cosa grande. Es decir, no digo que fue como devolverle la esperanza de vida a la gente, ¿sí? Que estaba tan perdida. Y la gente sintió que ese acuerdo de paz llegó hasta esos rincones. Entonces, eso es grande, saber que hacemos parte de esta nación, ¿cierto? Entonces, para nosotros fue muy grande eso, de que llegaran hasta allá. Pero también en un contraste doloroso porque todo lo que nosotros escribimos ahí es bueno, es muy interesante para el territorio y para la sanación y para la no repetición, porque nosotros no queremos que eso siga ocurriendo allá, y más que el conflicto ya no ha parado. Entonces nosotros queremos que en verdad lo que hagamos sea duradero. Señor Palencia, cuando usted habla que el Departamento del Atlántico es receptor de víctimas, ¿exactamente desde dónde vienen estas personas para recibir atención aquí? Sí, somos receptores, no quiere decir que acá el conflicto también no haya imperado, solo que en su mayoría las personas vienen de otras partes de Colombia, de toda la costa caribe colombiana, del centro del país, del sur del país también vienen. Yo diría que aquí albergamos personas de todo el territorio colombiano. ¿Y qué tipo de atención reciben las víctimas, señor Palencia? Bueno, hay diferentes formas de atención. Tenemos una atención personalizada, para eso están los dos centros regionales que tenemos, uno en Barranquilla y otro en el municipio de Soledad, que son los lugares donde mayor concentración de víctimas hay, y además tenemos 4 puntos de atención ubicados estratégicamente en el resto del departamento del Atlántico, en el centro, en el sur y en el oriente del departamento del Atlántico. Igualmente, como estamos próximos al departamento del Magdalena, nos divide solamente el río Magdalena, también atendemos víctimas que vienen de este departamento y que le queda más fácil ser atendidas en Barranquilla o en Soledad o en Santo Tomás que ir directamente a la ciudad de Santa Marta. Dos de los aspectos importantes para las víctimas son el de la reparación y la garantía de no repetición. ¿Cómo ha avanzado, por ejemplo, el tema de la reparación? Pienso que no, porque, como te digo, Uré es un territorio afrodescendiente palenquero que tiene una dinámica viva propia y unas huellas de africanía propia. Nosotros necesitábamos como expertos también que supieran mirar este tema étnico, porque nosotros de pronto en nuestra gana de participar, y como eso era rapidito y en un tiempo, nosotros de pronto olvidamos muchas cosas que no sabemos ni cómo se reparan, los temas de identidad, los temas culturales. Igual necesitábamos otro apoyo profesional en eso, y eso no nos llegó. O sea, de pronto entró para los indígenas, en veracatíos, cenúes, pero para nosotros no entró, para el pueblo afro no entró. Entonces nosotros escribimos ahí lo que más creíamos que se aproximaba, ¿verdad? Pero nosotros sí nos gustaría que alguna vez, si esto se vuelve a mirar, si esto se vuelve que algún experto nos ayudara a mirar. Señor Palencia, y en materia presupuestal para la atención de víctimas, ¿cuál es la situación del Departamento del Atlántico? Hay una distribución equitativa y proporcional al número de víctimas que se tiene. El Departamento del Atlántico en materia de asistencia está hoy por hoy en una inversión en estos meses del año por encima de los 100 millones de pesos en materia de asistencia, pero en materia de reparación estamos por encima de 12.000 millones de pesos
que es una cifra bastante representativa, pero que igual no alcanza a cubrir el universo que tenemos de personas que demandan la indemnización en este departamento. Y desde el ámbito de educadora, profesora María Jovadis, dentro de este proceso de formación académica, ¿cómo reflejar este proceso en los colegios y escuelas? Yo personalmente siento que fue un acuerdo que llegó a la gente y que es de la gente y sobre todo de las zonas rurales. Sobre todo las zonas rurales de Colombia. Entonces, en estos lugares donde porque allá se mata el que es y el que no es, digo yo, ¿no? Entonces ese tema y que solo a los líderes, eso para la tierra de nosotros es mentira. Porque todo el mundo allá, hasta sin ser líder, ¿verdad?, se lo llevan por delante. Entonces, creo que este acuerdo a mí personalmente me ha agradado mucho porque es un tema más en mi currículo escolar, ¿verdad? Es un tema muy interesante que el niño y la niña lo conozcan, porque si ellos no lo conocen, que son los que les va a tocar en futuro, entonces yo creo que no estamos haciendo nada. Entonces en mis clases de ética ese es un tema obligatorio, desde donde arranco hasta donde termino, en 11, ¿cierto? Conocer el acuerdo de paz. Y sobre todo los dos componentes que se le agregaron, el componente étnico y el de género. ¿Y cómo proyectan ustedes, señor Palencia, para el 2022 la situación presupuestal? Sí, en el tema de planeación, digamos que hay un propósito que va acorde con el presupuesto nacional. En la medida en que lleguen los recursos del orden nacional, así se distribuye. Y por supuesto el Atlántico también va a ser objeto de inversión en materia de indemnización. Nosotros debemos estar en un promedio de unos 10.000 millones de pesos para el tema de indemnización, teniendo en cuenta que la unidad se propone a nivel nacional por lo menos indemnizar 1 millón de víctimas en lo que va a ser el gobierno del actual presidente Duque. ¿Y cuáles son esos retos, señor Palencia, para la unidad de víctimas en el 2020? Los retos en materia de víctimas es seguir indemnizando a las víctimas. Debe quedar claro que a pesar de que la ley pronto expira y hay la expectativa de que se amplíe su rigor, su funcionamiento, debe quedar claro que hay un derecho de parte de las víctimas que va a ser respetado por parte del Estado y esas personas deben ser indemnizadas. Entonces, uno de los retos es continuar en el tema de la reparación integral, que no solamente implica la indemnización, que implica la restitución, que implica las medidas de satisfacción, que implica la atención psicosocial, por ejemplo, que implica la atención jurídica si es necesario. Entonces es reparar integralmente y no solamente quedarnos en el plano de la indemnización. Señor Palencia, uno de los principales puntos dentro de la implementación es el retorno y la reubicación de las víctimas. ¿Cómo se avanza en esta materia? Sí, ese va a ser también uno de los retos de la unidad, sostener la figura del retorno, o sea, la posibilidad de que la persona vuelva al lugar de origen, donde se generó, digamos, el conflicto, pero también tenemos la reubicación. Yo creo que hoy por hoy, más que el retorno, la dinámica está alrededor de la reubicación. Muchas personas deben definir si se quedan en el lugar donde hoy por hoy están o si vuelven al otro lugar. En todo caso, siempre hay las dos garantías para ambos casos. Entonces, en el caso del Atlántico, en donde somos por esencia un departamento receptor, impera mucho la figura de la reubicación. Y en ese orden hay unos esquemas especiales de acompañamiento para esa familia, en donde, por ejemplo, dentro de poco vamos a hacer una dotación, unas entregas para colegios que albergan víctimas que sobrepasan los 500 millones de pesos. Y también hay unos proyectos encaminados a incentivos desde el punto de vista productivo, para que la víctima, se dedique a producir, a no estar dependiendo siempre de las ayudas humanitarias y demás,
y eso representa para el caso del Departamento del Atlántico unos 130 proyectos productivos, de los cuales 100 van a distribuirse en Barranquilla y unos 30 en el municipio de Soledad. Agradecemos al señor Alfredo Palencia, director de la Unidad de Víctimas del Departamento del Atlántico, y a María Jovadis Londoño, profesora de San José de Uré en Córdoba, por compartir con nosotros cómo viven ellos y cómo ven la situación de las víctimas a 3 años de la implementación de los acuerdos. Campesinos que labran la tierra, somos niños que juegan al fin de la guerra, mujeres guerreras, abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian, ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está, sin fronteras.